Bienvenidos a un episodio más de Podcast Excelentemente. El día de hoy tenemos como invitada a psicóloga Sandra. Psicóloga, bienvenida. Muchas gracias, Pamela. Bienvenidos a todos nuevamente también a este podcast. Hoy hablaremos de un tema muy importante, depresión y enfermedades somáticas. Quisiera hacer un preámbulo referente a este tema. Y se dice que la genética, la edad, los hábitos nutricionales y el factor emocional provocan que estas enfermedades que vemos actualmente, gastritis, estrés, migraña y diversas que vamos a ver en este episodio, hacen que se disparen en nuestro organismo, hace que haya una sobrecarga en nuestro organismo y que nuestro sistema inmunológico baje. Es por eso importante poder saber sobre este tema. Psicóloga Sandra, ¿qué nos puede comentar acerca de la depresión? Bueno, como hemos visto, la depresión es uno de los trastornos en realidad mucho mayormente extendidos a nivel mundial, ¿no? Podríamos decir que inclusive a través de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los trastornos más recurrentes a nivel mundial y que básicamente también influye en el tema de comportamiento, en la parte laboral, pero que lamentablemente no se trabaja con este tipo de trastorno, ¿no? La depresión, yendo ya a tu pregunta, ¿no?, es una alteración del estado de ánimo, ¿no?, cuya mayor afluencia es la tristeza, el sentimiento de abatimiento, la falta de repente de deseos de hacer algo, la falta de placer que encontramos a hacer las cosas, que persiste por un buen determinado tiempo, ¿no? Entonces también existen varios tipos de depresión, por así decirlo, ¿no? Si es que estamos hablando de depresión, podríamos de repente hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es o cómo identificamos el inicio de la depresión? Muchas personas aquí pueden estar escuchando y podemos estar, como usted dice, ¿no?, tristes, pero ¿en qué grado va esa tristeza o en qué grado va ese desgano para poder identificar que estamos solamente en tristeza o ya llegando a depresión? Bueno, como lo has mencionado, existe una diferencia bastante contrastante, por así decirlo, en el tema de tristeza o depresión, ¿no? Y básicamente tendríamos que ver en el tema de la duración, ¿no? Es diferente yo sentirme triste pues porque tuve de repente alguna situación en el trabajo o en casa o en la universidad, etcétera, y por ende me siento triste, lo cual es completamente normal, ¿no? No es malo sentirse triste, y con esto vamos de que a veces nos dicen no debes sentirte triste, que tienes que salir adelante. No es malo sentirse triste, es una reacción natural frente a una situación pues que sentimos dolor o que no nos gusta, ¿ya? ¿Cuándo cambia esto? Es cuando el periodo de tiempo ya es demasiado perenne, por así decirlo, ¿sí? Y no solamente es esto, o sea, uno puede estar triste, pero usualmente puede hacer sus actividades, sí hace algunas cosas de repente de forma normal o quizás con algún decremento del comportamiento, ¿no? Pero cuando ya entramos a depresión, ¿qué implica? Como vuelvo a mencionar, es el tema del tiempo, pero también implica que ya no solamente es esta cantidad de tiempo, sino básicamente es también el hecho de ya no querer hacer las cosas, no le encontramos sentido a de repente las cosas que vamos realizando. También tiene que ver con el tema de las cosas que antes nos causaban placer y nos generaban satisfacción, ya tampoco le encontramos el sentido a hacer estas cosas, ¿no? Y básicamente predomina el estado de ánimo triste, o también nos ponemos más irritables de lo habitual, que esto suele pasar con adolescentes y niños, ¿no? Entonces hay que entender que la depresión en adultos y la depresión en adolescentes y niños es bastante diferente, ¿no? Pero mayormente este cambio de comportamiento no influye simplemente en nosotros, sino también influye a nivel social, que implica que de repente porque no quiero hacer nada me voy aislando, ya no quiero salir con mis amigos, ¿no?, que se vuelve de forma más frecuente. ¿Ya? Implica también el hecho de repente tener algún problema a nivel laboral porque no tengo ganas de ir a trabajar y no quiero hacerlo. También implica cierto tipo de, por ejemplo, estados emocionales, vuelvo a repetir, ¿no?, tristeza, irritabilidad, en algunos casos hasta falta de sueño, que ya estaríamos entrando un poco a lo que es la sintomatología para poder diagnosticar un trastorno depresivo o un episodio depresivo, ¿no?
Sí, justo eso quería preguntarle, ¿no? Como que ya quedó un poco más claro cuáles son aquellos síntomas, y qué es la depresión. Pero en este caso, ¿cuáles serían los criterios diagnósticos que podemos determinar para poder ver si esta persona tiene depresión? Claro, una de las cosas más importantes para volver a incidir es el estado de abatimiento constante del paciente, ¿ya? Y que es bastante persistente por lo menos 2 semanas. ¿Ya? La otra es la falta de interés en las cosas, falta de deseo sexual en los adultos, por ejemplo, la falta de regulación de sueño, me siento muy cansado, no quiero hacer las cosas, o el insomnio a nivel nocturno, no puedo dormir. También existen los sentimientos de culpa, la pérdida de interés en las cosas, no hay placer para realizar las cosas. Vuelvo a mencionar, en algunos casos también existen ya pensamientos suicidas y en algunos casos también están las conductas suicidas, o también en algunos adolescentes también a veces aparecen las autolesiones, ¿no? Que habría que diferenciar de depresión y conducta suicida, ¿no? Y para poder también poner ese punto en mesa, de repente que se podría tocar en otro podcast, ¿no? Y existen tipos de depresión. Justamente, seguramente tiene que ver mucho el nivel de síntomas que usted nos ha estado enumerando, ¿no? ¿Cuáles serían esos tipos de depresión que existen? Okay. Bueno, una de las cosas que más vemos en realidad generalmente son los episodios depresivos, ¿no? Que duran de entre 4 a 6 semanas a más, inclusive meses, pero que poco a poco van, ¿no? Suelen aparecer solo algunos síntomas. Pero también está el trastorno depresivo mayor, ¿no? Que tiene más incidencia también en la parte biológica y que sí necesita ser trabajada con de repente la parte psiquiátrica, porque hay una alteración a nivel biológico, por ende sí o sí se necesita trabajar en esta parte, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trastorno depresivo recurrente, que anteriormente pues se le conocía como distimia, ¿no? Que tiene una duración de más de 2 años en realidad, ¿no? Sí, en donde persisten los síntomas depresivos, no tengo ganas de hacer las cosas, pero que también implica el hecho también de trabajar con un terapeuta, también trabajar con un psiquiatra si es que se requiriese, ¿no? Que usualmente lo hacemos para ayudar al paciente a que pueda estar más estable. Usted mencionó una palabra clave, que es lo biológico. Y justamente de eso es que queremos ahondar un poquito más. ¿Qué relación existe? Porque se toca mucho el tema de enfermedades somáticas. Estás estresado, por eso se te cae el cabello, ¿no? Dicen las personas. O, tengo gastritis emotiva, viene mucha gente a decirnos. Sí, tengo gastritis. ¿Qué te diagnosticó? No, es que cada vez que tengo alguna preocupación me empieza a doler el estómago. Y a esto se le llama enfermedades somáticas. Entonces, ¿cuál sería la relación entre depresión y las enfermedades somáticas? Bueno, hay que entender que cuando el estado de ánimo de una persona a nivel biológico, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Que cuando uno está deprimido, el sistema inmunitario inclusive pues se nos baja las defensas, ¿no? Y uno es más propenso a poder tener cierto tipo de enfermedades. Por eso usualmente los pacientes que son diagnosticados, por ejemplo, con algún tipo de cáncer, siempre también se trabaja con la parte psicológica para ayudar al proceso de recuperación del paciente, ¿no? La depresión tiene mucha incidencia en la parte somática, en el hecho de que básicamente, como lo ha mencionado Pamela, incide mucho, de repente en el tema de baja defensas, ¿ya? También puede incidir, y los pacientes que tienen depresión ya diagnosticada, estamos hablando básicamente de trastorno depresivo mayor probablemente, tienen más incidencia, por ejemplo, a subir de peso, sufrir de enfermedades cardíacas, padecer Alzheimer. También hay pacientes que tienen trastorno depresivo y lo que es más incidente es que sufran de algún tipo de adicción, como algún tipo de alcoholismo, también de drogadicción, porque utilizan este tipo de, adicciones para poder escapar de la realidad que para ellos no es muy bonito, ¿no? Entonces sí, también incide mucho lo que es, por ejemplo, en el tema de, como lo mencionaba, el tema de la parte física, porque se ve alterado el sistema fisiológico y por ende hay más probabilidades, o el sistema inmunitario, ¿no? Hay más probabilidades de que el paciente se pueda enfermar con mayor frecuencia, ¿no? Y respecto a, por ejemplo, ¿no? Hablamos de gastritis. Gastritis es un síntoma, una enfermedad somática referente a qué patología psiquiátrica.
A ver, referente al tema del diagnóstico, sí tendríamos que, bueno, mencionar siempre que uno trabaja con pacientes es importante descartar toda la parte orgánica para que de esa forma no podamos decir solo es depresión, ¿no? Porque no vamos a decir, por ejemplo, que tengo cansancio, me duele la cabecita, no quiero hacer las cosas, y podríamos hablar, como ya hemos mencionado, de los signos y síntomas que podría ser de un episodio depresivo o de un trastorno depresivo, pero si no hemos trabajado la parte orgánica y de repente el paciente tiene anemia. Entonces no podemos trabajar la parte, digamos, psicológica si no hemos descartado la parte orgánica primero, ¿no? En este caso, lo que se espera de repente de la gastritis es primero hacer un examen para ver si realmente lo que está produciendo es la parte solamente psicológica o si hay un diagnóstico orgánico, ¿no? Entonces, si no hay un diagnóstico orgánico, entonces obviamente se tiene que trabajar la parte psicológica. Entonces, usualmente lo que puede producir una alteración en la parte de la flora gástrica, es el tema de repente la ansiedad, el estrés, ¿no? Que también influye mucho en el proceso de alimentación del paciente, también influye en el tema de, por ejemplo, pues la regulación a nivel emocional, influye mucho en cómo uno también procesa ciertas cosas a nivel físico, ¿no? Estamos hablando entonces de un diagnóstico diferencial que se tiene que hacer necesariamente con profesionales de la salud mental y profesionales como los médicos de la salud ya física, ¿no? Porque se dice que hay, inclusive, ¿no? Hay algunas enfermedades somáticas que ni con el tratamiento, ni con los antibióticos, ni analgésicos se sana. Y es porque efectivamente no lleva la parte emocional, no lleva las psicoterapias que le llamamos. Algunos con solo psicoterapia, inclusive logran su mejora, ¿no? Qué importante es poder entonces considerar que así como la salud física es muy importante, también es importante la salud mental, porque de esto depende mucho nuestro bienestar físico. Ahora hay que incidir también que pues obviamente las enfermedades diagnosticadas a nivel médico, por ejemplo como un cáncer o por ejemplo no una enfermedad a nivel cardíaco, obviamente también como consecuencia traen consecuencias emocionales, ¿no? Porque lo que hace es activar pensamientos y usualmente el paciente dice, pues, no, me voy a morir o cómo va a ser mi familia, ¿no? Hay que entender que también que la depresión se produce también por algunos diagnósticos que podemos recibir. Con esto no estoy diciendo de que ya no tengo depresión porque me dan un diagnóstico médico, no, porque básicamente no saben cómo manejar de repente el tipo de diagnóstico que están recibiendo e influye e incide mucho en la parte emocional. Si de repente usted tiene algún familiar o de repente usted mismo está pasando por una situación similar y no sabe cómo abordarlo, pues siempre es bueno buscar un terapeuta, ¿no? El terapeuta obviamente no va a modificar el diagnóstico que de repente se le ha dado, pero lo que sí le va a ayudar es hacer una buena aceptación del diagnóstico y le va a ayudar más a tener más herramientas para que usted pueda mejorar en ese aspecto, ¿no? Y otra de las cosas también para incidir es que hay diversos tipos por los cuales una persona puede estar deprimida. Pero si usted ha escuchado uno de los aspectos de aquí y siente que no puede manejarlo, no es malo pedir ayuda. Como lo ha mencionado Pamela, tanto la salud física, que de repente una gripe muy fuerte nos produce de repente malestar y no podemos hacer cosas y descansamos, la depresión es lo mismo, ¿no? Entonces ambos son la misma cara de una moneda que necesitan ser trabajados y necesitan de repente el soporte necesario para que puedan ustedes continuar con su vida como lo gusten, ¿no? Sí, y referente a ello, por ejemplo, usted mencionaba acerca de los pacientes con cáncer o pacientes con diagnósticos, pues, de alguna manera ya definitivos, ¿no? que quizás se va a dar una mejora en la calidad de vida, pero no una sanidad completa, ¿no? Y en este caso, también, no solamente el paciente se ve afectado emocionalmente, sino también los familiares, ¿no? A veces se hace una entrevista a una persona que está sana completamente, pero dice, no, yo me siento mal anímicamente, ya no puedo dormir, ya no como antes, porque me enteré de que mi hermana tiene cáncer, ¿no? Y esta persona, este familiar, no tiene la enfermedad, pero puede generar enfermedades somáticas en ella,
porque ya tiene un diagnóstico definitivo de un familiar muy cercano. Entonces también se tendría que hablar de aquellas personas que quizás no sabemos manejar ciertas situaciones cotidianas, como estas noticias de repente, que es necesario llevar una psicoterapia de todas maneras, porque te puede afectar, pero no puedes llegar a esa empatía patológica que le llaman, porque puedes generar también enfermedades somáticas. Bueno, básicamente en el proceso de intervención con familiares que tienen familiares con diagnósticos ya, ¿no? Una de las cosas que se hace es básicamente también proteger al cuidador, ¿no? Porque es importante darle el soporte al paciente que está padeciendo de enfermedades que obviamente son bastante fuertes. Hay que entender que el proceso emocional influye mucho, como ya lo hemos mencionado, en la recuperación física del paciente, ¿no? Entonces incluso se ha visto estudios, ¿no?, que el proceso emocional bien trabajado, ayudando, dándole un buen soporte, ayuda demasiado en la recuperación de algún paciente que esté de repente hospitalizado o con alguna enfermedad crónica, ¿no?, que es importante. Pero así como es importante el paciente que recibe el diagnóstico, también es importante el cuidador, ¿no?, el que está allí dando el soporte, porque si cuidamos al paciente y el cuidador no es cuidado, también tiene riesgo de sufrir algunas alteraciones tanto a nivel emocional como a nivel físico, ¿no? Entonces es importante también que el cuidador pueda trabajar en su soporte emocional, en poder de repente realizar cierto tipo de actividades que le ayuden a mejorar en ese estrés, porque también pueden incidir en enfermedades, o en trastornos a nivel emocional, o también pueden en trastornos, enfermedades físicas, ¿no? Entonces recordemos que en el proceso es importante que ambos reciban soportes, tanto la persona que requiere de cuidados como el cuidador, porque es el soporte fundamental para el paciente, ¿no? Entonces existen, por ejemplo, varios trabajos para pacientes con cáncer, que básicamente es lo que se habla, pero también hay que también trabajar con pacientes con diagnósticos crónicos, ¿no? Entonces diabetes, por ejemplo, afecciones cardíacas o alguna otra enfermedad que ya pues tiene incidencia de repente y necesitamos también cuidar, ¿no? Ahora, por ejemplo, no solamente es esto, no hablando solamente del tema de enfermedades, solamente voy a referirme al cuidador, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen ya son mayores de edad o tienen Alzheimer, por ejemplo, o hay demencia, el cuidador sufre bastante, ¿no? Porque es una enfermedad que en algunos casos es bastante irreversible, ¿no? Entonces ya no hay más que hacer, entonces ahí también es trabajar con el cuidador para ayudar a darle soporte y trabajar aceptación de parte de él, y de esa forma también pueda estar estable, ¿no? Y ver estrategias de afrontamiento que le puedan ayudar a que él también pueda sentirse bien. De esta manera podemos determinar que la atención psicológica a los pacientes que sufren enfermedades mentales o enfermedades somáticas es de manera integral. También es a la familia, a los cuidadores, a los parientes más cercanos. Exacto. Y bueno, solamente para cerrar este punto, ¿no? Hay pacientes, y refiriéndonos nuevamente a los pacientes con cáncer, que ya tienen diagnósticos definitivos, que inclusive tienen ya tiempo, ¿no? Entonces en esos pacientes lo que trabaja es la calidad de muerte. Siempre hablamos de la calidad de vida, que es muy importante trabajarlo, ¿no? Ayudarles, ¿no? Pero también es importante darle calidad de muerte al paciente, y en ese aspecto también es importante trabajar con el cuidador para ayudarle a dar el proceso de aceptación, ¿no? Y hay que hablar que también los duelos, y hay duelos patológicos que también producen depresión. Por eso hablar de la depresión tiene muchas cosas, creo que se tomaría mucho tiempo en poder hablar sobre este aspecto. Entonces justamente por eso es importante el abordaje integral, no solamente de repente a la persona que esté padeciendo de alguna enfermedad, sino también a la familia que esté cuidando, ¿no? Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de enfermedades ahorita, y es importante el abordaje psicológico también, pero también es importante entender que pues si yo me siento mal, a veces me siento triste, a veces tengo inclusive todo lo que debería de tener, pero aún así me siento triste, y esto está incidiendo mucho en mi comportamiento, he cambiado, no soy como antes de repente, y digámoslo así, no me siento bien. Entonces no es malo buscar ayuda. Entonces hay que buscar a la persona
que me pueda dar soporte, que en este caso puede ser el terapeuta, para ayudarte a de repente a encontrar más cosas que te ayuden a ti a estar estable. Porque si no buscamos ayuda, si no hablamos, y es difícil, eso es comprensible, pero poquito a poquito, paso a paso, podemos ayudar a que puedas recuperar lo que eras antes, o inclusive transformar mucho más cosas de lo que te gustaría de repente manejar, ¿no? Se me venía algo a la mente, ¿no? A veces tendemos a conversar con los amigos o los familiares y damos a entender de que si nos olvidamos de algo, no nos olvidamos, no sé, algún evento, alguna actividad, algún objeto, lo relacionamos con, te estás olvidando porque tienes estrés o porque estás preocupado. ¿Se considera ese tipo de síntomas como enfermedades somáticas si es que nosotros tenemos alguna enfermedad mental o un trastorno o algún... Si es demasiado incidente, sí. O sea, si es, por ejemplo, si hoy me olvidé las llaves, ya pues no, de repente me olvidé, pero si es persistente en el tiempo, vuelvo a mencionar, siempre tiene que ser en el tema de tiempo, ¿no? Si es hoy, bueno, me pasó, ¿no? Aquí no le ha pasado de repente que tenía los lentes, no sé, pues en la bolsa y los está buscando en el sofá, de repente no lo encuentra, a veces porque cuando estamos muy estresados hay muchas cosas en nuestra cabeza, sí, ¿no? La atención y la memoria se alteran un poquito, pero después, ¿no? Lo encontramos ya. Sí, después fue un incidente aislado, pero si esto persiste en el tiempo, si me vuelve a pasar un día, 2 días, 3 días, 4 días, de repente, ¿no? Y me voy, inclusive en algunos casos, de repente yo olvidando que dejé la estufa prendida, de repente que dejé las llaves en la puerta, ¿no? Y si me va pasando consistentemente en el tiempo, pues ya estaríamos hablando de que hay alguna alteración y que necesite evaluación para ver qué está pasando con la persona, ¿no? Quizás como prevención y promoción se podría considerar, ¿no? Porque muchas personas tienen el mito de que no, si estás yendo al psicólogo es porque estás loca o loco, ¿no? Y tendemos a aceptar ese mito y hacer lo propio, decir, no puedo ir al psicólogo, qué vergüenza. Como cuando ya esté muy enferma ahí puedo ir, pero en realidad es importante poder determinar de que es necesario inclusive prevenir, ¿no? Voy a la terapia, escucho y ellos nos van a dar ustedes los psicólogos nos van a dar la indicación correcta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que trabajar en los pensamientos? ¿Qué sé yo? Ahí te corregí una parte. Nosotros no decimos qué hacer. ¿Está bien? Al menos un terapeuta no les va a decir qué tienen que hacer. Exactamente, les va a decir, mira, tienes esto, cuál te corresponde, qué te gustaría y qué te genera tranquilidad a ti, esto o esto, y quien decide es el paciente, ¿no? Lo que somos, como lo has mencionado, es una guía, ¿no? Nosotros no podemos decir qué tiene que hacer, ¿no? Básicamente no es porque no es nuestro trabajo decirle eso. Sí, es escuchar al paciente, buscar formas de intervenir, buscar formas de poder dar una mejor guía y orientación al paciente, pero no es decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Usualmente las personas dicen van al psicólogo para que te digan lo que tienen que hacer, y a veces en consulta pasa, ¿no? Te dicen, pero yo he venido aquí para que me digan qué tengo que hacer con mi relación, ¿no? O yo he venido aquí para que me diga qué tengo que hacer con este problema, ¿no? Entonces lo que hacemos con el paciente es analizar los pros, los contras de la situación. De repente hay un problema también ansioso ahí y en base a eso se arma un esquema de trabajo para que el paciente mismo tome las decisiones, ¿no? Entonces lo que hacemos es ayudar al paciente a darse cuenta de que existen otras opciones con las cuales él puede trabajar o ella puede trabajar, ¿no? Entonces también, como lo has referido, ¿no? Está el temor o el tema de que al psicólogo y al psiquiatra solamente van los locos, y no es así, ¿no? Entonces cuando nos duele de repente una muela, lo que hacemos al instante es ir al odontólogo. ¿Por qué? Porque pues nos duele la muela, ¿no? No lo dejamos con pastillas y dijimos, no, ya va a sanar, ¿no? Entonces ya al día siguiente me sigue doliendo, ya va a sanar, y eso puede generar incluso una sepsis, ¿no? O una infección. Entonces lo que hacemos es, cuando nos duele, yo inmediatamente voy, el odontólogo me dice que tiene que trabajar, si tiene que hacer la muela, si tiene que de repente curarla, y lo hace. Le damos esa importancia, ¿no? Y la parte psicológica en realidad no lo hacemos. En realidad, si yo me siento triste, lo que usualmente escucho es: no estés triste, pero ¿por qué estás triste? Pero si esta persona tiene muchos más problemas que tú,
y no se está comportando como tú te comportas. Invalida, ¿no? Invalida. Ajá. O por ejemplo, si uno está llorando, ¿no? ¿Por qué lloras? Tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte. ¿Qué van a decir tu familia de esto, no? Entonces siempre invalidamos, ¿no? Y hay que ver que lo que hacemos es una expresión de aquello que nos duele. Así cuando, por ejemplo, nosotros nos enfermamos a nivel físico, si es una gripe, pues estornudamos. Yo no te voy a decir, Pamela, no estornudes, por favor, ¿no? Al contrario, lo que hacemos a nivel de repente coloquial o normal decimos salud, ¿no? Entonces es lo mismo en la parte psicológica. Si no le damos paso a lo que estamos sintiendo, si no le damos paso a aquello que nos duele, entonces pues no estamos trabajando eso que nos duele, y a veces se acumula porque queremos creer que somos fuertes y dejamos pasar muchas cosas hasta que se convierte en algo más grave, que no es difícil de abordar, es cierto, pero es mucho más fácil cuando está en los primeros días de trabajar. Muy interesante. Entonces recuerden que al ir al psicólogo pues es una orientación, es una guía que recibimos. Y para poder finalizar el tema muy interesante, ¿nos podría mencionar algunas enfermedades más comunes que usted ha visto en consulta referente a estas enfermedades somáticas en relación a la depresión? Referente a lo que es la parte depresiva, usualmente vemos, en mi caso, ¿no? Que va conllevado de otras adicciones, como es el alcohol, ¿no? Usualmente lo que yo veo en pacientes, al menos en mi caso, es que inciden más en los problemas de adicción al alcohol. Porque, bueno, en consulta te dicen que es una forma en que ellos pueden sentirse bien para escapar de la realidad que viven, ¿no? Al menos en consulta es lo que yo más veo, ¿no? A nivel de repente ya digamos nacional, quizás una de las cosas que también vuelvo a repetir, el tema de también el alcoholismo, quizás la drogadicción y algunas adicciones que de repente también se ven, ¿no? Entonces hay que entender que toda adicción es consecuencia de algo. Entonces sí necesitamos abordar y ver, ¿no? Hay que ver a la persona más que un diagnóstico. Hay muchas cosas más que esconden de repente dentro, ¿no? Entonces ya ahí vamos en el tema de no decir aquello que pues los podría lastimar. Primero es preguntar cómo de repente están, ¿no? Tampoco es invalidar sus sentimientos, sino básicamente es trabajar con lo que está pasando para darle el soporte necesario y pueda sentirse más estable, ¿no? Psicóloga Sandra, muchas gracias por toda la información vertida en esta entrevista. Realmente da para un podcast más. Seguramente hay muchas preguntas, consultas que cada uno de ustedes tiene. Y bueno, los invitamos a poder seguirnos en nuestro siguiente podcast. Psicóloga Sandra, palabras finales para poder finalizar. Bueno, gracias también por escucharnos, ¿no? Gracias, Pamela. Y vuelvo a repetir, si en algún momento usted se siente mal, siente que no puede más, de repente no se siente escuchado, se siente triste y ya pues alterado parte de la parte social, la parte familiar, la parte personal, entonces estamos para poder ayudarle. ¿Ya? Entonces hay que entender que la parte psicológica como la parte física son importantes para nuestro buen desarrollo a nivel emocional y físico, ¿no? Como vuelvo a mencionar, son dos caras de una moneda. Estamos aquí para poder brindarles el mayor soporte que ustedes requieran. Así es, dejen sus comentarios, sus preguntas, estaremos atentos a sus consultas. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de la Clínica Excelentemente, ya sea en YouTube, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias a todos.